desearte lo mejor. Y bueno, la primera consulta que va, antes que nada en materia legal, porque es algo que se puede hablar y profundizar contigo, porque en el medio de tanta documentación y demás nos dimos con una cédula de notificación de una denuncia del doctor Romero contra Lozano, ¿no? Hablando de pertenecer o integrar una organización criminal. Si podrías profundizar un poco en eso, por favor. Sí, bueno, la denuncia hay que tomarla bastante en serio, ¿no? Porque la Fiscalía de Criminalidad no abre procesos así tan fácilmente. Quiere decir que ha encontrado algún tipo de sustento en la denuncia presentada por Oscar y está procediendo a abrir el plazo por 120 días de investigación. Creo que hay que tomarla con mucha seriedad y esperar a ver qué es lo que viene en el camino, pero la denuncia es bastante seria, ¿no? Es una fiscalía que se caracteriza por su profesionalismo y en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, no se abre así nomás sin sustento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y vamos a ver cómo se va desarrollando en el tiempo. Claro. Ahora, Johnny, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y agradecerte, por supuesto, por estos minutos. Teniendo en cuenta que tiene un plazo de investigación, hablamos, como bien lo mencionas, de 120 días. Uno dice, en todo caso, hasta seguir con las investigaciones y la resolución final, ¿cómo esto va a afectar también al campeonato? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en adelante? Porque se hablaba primero de una fecha, luego salió un comunicado de que el campeonato se aplazaba unos días más para su inicio, para la temporada 2023. ¿Cuáles serían en todo caso las consecuencias de...? Mira, todo afecta, Carla, todo afecta. Todo lo que pasa en el fútbol afecta su desarrollo y su progreso. Este tipo de situaciones, obviamente, si bien es cierto, van por cuerdas separadas, no debería afectar a lo deportivo, pero definitivamente afecta porque ¿qué pasa si dentro de estos 120 días o luego de esos 120 días la Fiscalía decide ya presentar una denuncia formal y eso implica allanamientos, detenciones preventivas, porque pueden suceder, son escenarios posibles. Entonces, todo eso va a afectar el campeonato a la larga. El tema, la única solución que yo veo, más allá de que esto ya se inició y ya el Ministerio Público es el titular del derecho y así el doctor Romero quiere retirar su denuncia, va a tener que seguir. Claro. Creo que a la larga el tema va a perjudicar al fútbol en general, pero no por capricho de uno o capricho de otro, sino porque creo que desde la videna no se dan cuenta del daño que le están haciendo al fútbol, ¿no? Con algunas tratando de imponer situaciones que no corresponden, tratando a los clubes de fútbol profesional como si fueran hijos menores de edad, ¿no? Que tú haces lo que yo quiero, si no, no te permito salir a jugar con tus amigos. Creo que ese tema no nos está llevando por el buen camino. Acá, si no hay consenso, si no hay la decisión de los clubes de hacer lo que ellos mejor consideren conveniente, coordinando obviamente con el órgano de la Federación Peruana de Fútbol, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y los perjudicados, no solamente es el fútbol, los perjudicados también son los futbolistas, los que trabajan del fútbol, los periodistas, los asistentes, los utileros, los fisioterapeutas, los entrenadores, los árbitros, todo el mundo fútbol es el que se perjudica y eso creo que no se puede admitir ni se puede aceptar por capricho o intereses personales de uno, se perjudiquen a todos, ¿no? Para cerrar el tema de esta denuncia y cédula de notificación, Johnny, lo que tú nos dices es claro, o sea, si Fiscalía recibe y comienza la investigación es porque vio algo. No es que recibe al azar. Sí, definitivamente. Tú lees la denuncia y la sustentan en varios puntos en los que la Fiscalía sospecha que hay esos delitos que se mencionan ahí, entre ellos el de extorsión, ¿no? Correcto. Sí. Ahora te quería consultar, discúlpame, Carla, puntualmente porque, bueno, dijimos, estamos atravesando una época de, bueno, no solamente de notificaciones, cédulas, sino también de esta medida cautelar que ingresa a Federación yendo por el lado de la justicia ordinaria, algo que tal vez parecía imposible en otros tiempos, ¿no? Y viendo cómo Federación ingresó esta medida cautelar
que puede anular todo, frenar todo, es decir, que no pueda transmitir nadie. ¿Cuál es el desarrollo de esta cautelar que ha emitido Federación o que ha metido Federación? Mira, acá hay varios temas que tocar. El primero, oficialmente las medidas cautelares no han sido notificadas a las partes, ¿no? Entonces, salvo que hayan sido notificadas el día de hoy, es increíble que en el Perú se haga pública una medida cautelar que las partes involucradas todavía no han sido notificadas. Y eso ya te habla de que hay algo raro ahí en el fondo. Segundo, la medida cautelar paraliza cualquier tipo de negocio jurídico que se realice a través de los derechos de televisión de la Federación. Y ojo, no solamente está dirigido a los que están con el consorcio, sino que es clara la parte donde dice cualquier tercero, ya sea persona jurídica o natural, está impedido de hacer negocio o firmar contrato, hacer un negocio jurídico con relación a los derechos que la Federación ha presentado ante el juzgado, es decir, los derechos de televisión. Eso, mira, lo que te dice la lógica es que tiene sentido. Tiene sentido, quiere decir que nadie, ni la Federación misma, ni un tercero que vaya a firmar contrato con la Federación, podría suscribir un contrato sobre los derechos de televisión porque precisamente la Federación ahí acudió al Poder Judicial para que el juzgado diga si es que ellos son o no los titulares de ese derecho. Entonces, mal haría cualquier empresa, no digamos el consorcio, sino cualquier otra, que también haga un negocio jurídico, porque la medida cautelar se lo prohíbe con mucho sentido, porque ellos también podrían perjudicar a los demandados en este proceso en caso el juez le quiera dar la razón al demandado y no al demandante. Es decir, que le quiera dar la razón al consorcio y no a la Federación. Entonces, creo que esta medida paraliza cualquier negociación que se quiera hacer en torno a los derechos de televisión del campeonato. Claro, porque de todas maneras tuvimos justamente una conferencia de prensa donde 8 clubes también salieron a dar su posición y a modo de protesta, ¿no?, ante una imposición que se les quería realizar. Y de todas maneras dejaron muy en claro el por qué finalmente sintieron que por parte de la Federación pues no había algo concreto finalmente, que es lo que sí les podía dar el consorcio, y es, digamos, la forma en la que los clubes también van manejando el tema de sus presupuestos para las plantillas, para las contrataciones, porque los clubes están haciendo sus contrataciones, no solamente de técnicos, sino también de jugadores. Entonces, ahí hay un problema, Carla. Exacto, hay un conflicto completo, Johnny. Hay un problema porque los clubes que ya tienen asegurados sus derechos de televisión pueden contratar tranquilamente porque saben con qué presupuesto cuentan. Exacto. Pero los otros clubes, que son 10, hasta hoy no tienen la certeza de cuánto van a recibir, cuándo lo van a recibir, cómo lo van a recibir, si lo van a recibir todo en una, todo en parte. Nadie les ha dicho nada, absolutamente nada. Entonces, esa incertidumbre no les permite contratar y ahí viene otro tema. Licencias tendría que aprobarle el presupuesto a todos los clubes. Entonces, si los clubes todavía no tienen la certeza de cuánto van a recibir, ¿cómo le otorgan licencia a clubes que todavía no tienen la certeza de cuánto van a recibir? Entonces, viene también el tema del licenciamiento. Entonces, son una serie de cosas que se van sumando y que creo que al final el único que pierde es el fútbol peruano, los únicos que pierden son los clubes y los únicos que pierden son los jugadores, ¿no? Y respecto a lo que cuentas de con qué presupuesto puede contar un club o no, Johnny, tenemos la experiencia de este año que hay clubes que no pudieron tener contrato con el consorcio y sabemos que afrontaban gastos. Tal vez con declaraciones escuetas de algunos dirigentes hablaron de un apoyo de Federación. No, nunca fue oficial esto. Bueno, eso fue aprobado en el directorio y creo que tenía un tiempo de vida determinado. Pero se ha ido más allá del tiempo de vida determinado. Entonces, todos esos temas son los que va a investigar la Fiscalía. Que si hubo o no irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Por eso te digo,
Julián, este tema no es menor, es un tema bastante complicado y que, bueno, poco a poco, con el transcurrir de la semana, seguramente nos iremos enterando de mayores detalles, pero que finalmente están generando toda una revolución en el fútbol peruano que esperemos salga bien parado, ¿no? Y ese es el problema, ese es el tema. En buena hora que haya competencia, en buena hora que todos los clubes tengan derecho de televisión y en buena hora que los clubes puedan decidir su futuro. Acá el problema que nosotros vemos desde la agremiación es que cuando alguien te quiere imponer algo, cuando alguien quiere acaparar todo, finalmente termina perjudicando a todos, ¿no? Porque mucho se dice que queremos acortar las brechas. Sí, claro. ¿Qué brechas? Si en el fútbol peruano no hay instituciones, hay equipos de fútbol. La mayoría de los equipos que juegan Liga 1 no tienen infraestructura propia, no tienen desarrollo institucional. Además, eso se logra a través de licencias, no a través de manejarles el contrato de televisión. El contrato de televisión es un contrato de financiamiento para los clubes. Y sin ese contrato, nadie en este país puede desarrollarse profesionalmente. En el 80% de los casos, los clubes dependen casi en su totalidad de los contratos de televisión. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de desarrollar instituciones, a pesar de que en los últimos 15 años han recibido millones de dólares. Hay clubes que han recibido 20 millones de dólares en los últimos 10 años y no tienen ni una cancha de entrenamiento. Pero eso se corrige a través de licencias, no a través de imposiciones o a través de que yo manejo, yo controlo todo, controlo el torneo. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Las ligas más exitosas, por no irnos muy lejos, Ecuador, tiene la federación, maneja la selección, y la Liga Pro la manejan los clubes y tienen ellos mismos, son los que deciden con quién contratan los derechos de televisión o no. Y ahí ves a Ecuador participando en el Mundial de Qatar y ves Independiente del Valle logrando Copa Sudamericana. Selecciones juveniles también, Johnny. En España, la Liga Española es totalmente ajena a la federación. Claro. Es más, están peleados. Tebas, presidente de la Liga Española, está peleado con Rubiales. Así es. Pero aún así se mantienen separados y cada uno tiene el éxito que corresponde. Lo mismo la Liga Inglesa de la Federación Inglesa, la Bundesliga de la Federación Alemana. Entonces, nosotros queremos innovar. ¿Innovar cómo? Que un solo ente tenga todo el poder absoluto sobre el fútbol peruano, y eso creo que no es un buen camino, no es un buen método y debería replantearse, ¿no? Claro. Ahora, Johnny, justamente por ello se había planteado incluso la posibilidad de que los clubes, al no firmar esta imposición de la Federación Peruana de Fútbol, puedan ser desafiliados, puedan ser dados de baja, no participar en sus torneos internacionales que, por ejemplo, caso Alianza Lima, caso Universitario, caso Melgar, caso Cienciano, se han ganado ese derecho. ¿Eso realmente es viable, Johnny? Mira, escucho mucho y leo en las redes sociales, hay mucha ignorancia realmente en el tema, ¿no? Dicen la FIFA y la Conmebol, ¿no? La FIFA y la Conmebol no tienen nada que hacer acá. Primero que nada, la FIFA tiene como asociado a las federaciones, no a los clubes, ¿no? Claro. En estos temas, en particular, la sanción, si corresponde imponerle una sanción a un club, le corresponde al directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Y esa decisión del directorio de la Federación Peruana de Fútbol de sancionar a un club, sancionar me refiero a quitarle la participación en Liga 1 o separarlo de la Federación Peruana de Fútbol con la desafiliación, esa decisión es del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, que va a tener que ser ratificada por la Asamblea con el voto del 75% de la Asamblea. Y después de un proceso sancionador, cosa que no está contemplada en el Estatuto de la Federación. Exacto. Así que por ese lado tienen problema para sancionar. O sea, acá no se mete FIFA, acá no se mete Conmebol. Conmebol lo que hace es, le pregunta a la Federación Peruana de Fútbol,
quiénes son tus equipos o los equipos que van a participar en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Y es la decisión de la Federación Peruana de Fútbol, del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, de decir, participan la Alianza, Melgar, Binacional, Cusco, los que hayan clasificado, Cienciano, la U, y eso lo tienen que comunicar esta semana a la Conmebol. Entonces, por ese lado, yo creo que la Federación no va a desafiliar a nadie, no va a sancionar a nadie, porque ya estamos 20 de diciembre, no se ha iniciado ningún proceso contra nadie, y hasta donde tengo entendido no se ha convocado a ningún directorio, y la Federación creo que trabaja hasta el 23 de diciembre y ya reabre sus puertas el 9 de enero. Así que me parece que por ese lado el tema de las desafiliaciones no van a suceder. Pero en caso, bueno, que haya un intento, porque hubo muchos comunicados, Sí. declaraciones juradas como, no sé, entre amenazar o amedrentar, cuál sería el término indicado para con los clubes. La postura de agremiados, Johnny, ¿cuál es? O sea, si afectan a uno, afectan a todos, como cual gremio. Sí, por supuesto. Acuérdate, Julián, que en el año 2009, cuando 1000 jugadores renunciaron a la selección, Sí. La Federación nos amenazó que Claudio Pizarro no iba a volver a jugar nunca más, Cierto. que Paolo Guerrero sí tampoco, que Jefferson Farfán tampoco, que Claro. Loco Vargas no iba a poder seguir jugando en Italia. Y al final no pasó nada, Claro. porque, claro, fuimos a FIFA, la FIFA les dijo que tú no puedes afiliar, porque ellos han seguido un proceso que está establecido en un reglamento, en ese momento el reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, y que te da esa posibilidad antes de una convocatoria. Y al final, siempre va a haber amenazas, en estos casos siempre amenazan, pero del dicho al hecho, como bien dicen, hay mucho trecho. Claro. Y para suspender a alguien tienes que tener un sustento, tienes que pasar por un proceso. Tú no puedes alegremente mañana, yo no puedo salir alegremente y decir Alianza no juega porque a mí me da la gana. No, eso es imposible. Porque vas al TAS y le ganas el caso a la Federación y la Federación sumaría una nueva derrota en el TAS, como la que ya tiene acostumbrada, ¿no? Sí, claro. Ahora, justamente uno imagina, los futbolistas, incluso antes de firmar por un club o una renovación, o en este caso cambiar de club, aceptar una oferta, también llaman, se comunican, Claro. preguntan cuál es el estado Sí, del claro. club, sobre todo para sentirse seguros, porque luego, en el transcurso de la temporada, vemos clubes que finalmente hacen un poco más de ruido por el tema de que los futbolistas no tienen sus pagos a tiempo, se retrasan, vienen las quitas de puntos sobre la marcha y los futbolistas siempre son los más afectados. Mira, en este caso, obviamente, como el tema es público, Sí. todos los capitanes de todos los clubes han comunicado la situación en la que se encuentra el fútbol. Nosotros lo comunicamos a todos. Muchos futbolistas te preguntan antes de contratar si es que este equipo es viable económicamente o no, si es que tiene algún problema, si es que arrastra un problema económico del año anterior, cómo fue el año anterior, si cumplió con los pagos o no cumplió con los pagos. Ahora se preocupan un poco más y obviamente tú le tienes que decir la verdad. Bueno, este tiene derecho a televisión, este no tiene derecho a televisión, este a pesar de que no tiene derecho a televisión, tiene una economía estable, se la pueden jugar, pero si normalmente dicen hay que esperar hasta que se solucionen los problemas. Por eso es que tú tienes a muchos clubes que han postergado el inicio de su pretemporada para la primera semana de enero. Porque se suponía, de acuerdo a lo programado, los clubes iban a comenzar pretemporada algunos el 5 de diciembre, Claro. otros el 15 de diciembre. Y ya hay como 8 clubes que han postergado el inicio de su pretemporada para enero porque todavía no tienen el plantel completo. Johnny, en la conferencia de prensa conjunta de los clubes de la semana pasada, le tocó estar a Roberto Silva cuando fue consultado por una medida que se podía tomar. Puntualmente Huelga primero dijo, bueno, no quiero decir esa palabra, habló de medida de fuerza, pero después cuando dijo, ¿quieres una respuesta corta? Dijo, bueno, puede pasar, si tiene que suceder, va a suceder. Digamos, ¿está visto esto tú también como parte legal de SAFAP, como una opción, como una salida más? Sí, claro, por supuesto, y siempre lo hemos dicho.
No hay fútbol sin futbolistas. Y si afectan a un club y dejan sin trabajo a un grupo de futbolistas, ten la plena seguridad que todos los demás van a ser solidarios con ellos y el campeonato no comienza. Claro. O se paraliza, depende de en qué momento nos encontremos. Claro, y eso también por consecuencia, Johnny, afectaría la participación de los clubes peruanos a nivel internacional, porque hay clubes que muy tempranamente tienen fases previas de Copa Libertadores, fases también previas de la Copa Sudamericana. Es tremendo eso. Sí, Carla, pero ahí hay que hacer una precisión. Por ejemplo, en el año 2003, cuando hubo la huelga que duró 3 meses, se benefició Cienciano del Cusco, que fue el año que ganó la Copa Sudamericana. Y claro, a los clubes que están participando en Copa Internacional no se les puede perjudicar. Claro. Pero a lo que nos referimos normalmente es al campeonato local, al campeonato interno. Sí. O sea, el campeonato interno no se mueve. Pero no, nosotros no seríamos, no dejaríamos que los clubes que están en participación internacional dejen de jugar. Sí. No. Sería un Eso perjuicio. sería perjudicar al club y a los mismos jugadores, ¿no? Johnny, respecto a la cautelar, me quedó porque bien nos especificaste qué sucede, que queda todo paralizado, ¿no? Después de ingresar esta medida. Y a la vez, desde redes se anunció como que 1190 había tenido contactos con otro operador, se anunció ayer en transmisiones mundialistas. Y uno dice, ¿cómo sucede esto si está todo paralizado como una cautelar? O sea, son dos... Bueno, eso es parte de una estrategia de la federación, ¿no? Okay. De repente ellos creen que la cautelar no les impide a ellos contratar, pero en el tema legal seguramente ya los clubes y los abogados de los clubes ya tienen toda una estrategia montada, porque no es que los haya agarrado de sorpresa la cautelar, ¿ah? Acuérdate, Julián, que el viernes el doctor Romero la mencionó. Sí. Eso quiere decir que ya se sabía que venía en camino, y obviamente si se sabía que venía en camino, ya los directivos de los clubes y los abogados de los clubes y de los involucrados ya han tomado sus precauciones y seguramente en los próximos días tendremos novedades, ¿no? Es apelable, Johnny. Más que apelable, hay otras acciones que se pueden iniciar y que seguramente los clubes ya están iniciando. Correcto. Y los mismos abogados de los operadores que están involucrados también ya tienen toda una estrategia montada y seguramente en los próximos días este tema se vaya a solucionar y veremos qué pasa para el mes de enero, ¿no? Sí, porque da la sensación que en este caso la Federación Peruana de Fútbol, en cuanto a su directorio, sigue avanzando con contratos, con acuerdos, y hasta ahora tampoco hay un índice de poder conversar con los clubes, ¿no? Y explicarles diversas cosas, que haya un entendimiento para no complicar más la situación y que no haya peligro en cuanto al retraso o lo que se perjudica finalmente a los futbolistas para la siguiente temporada, porque cada vez que hemos hablado con un representante de un club, siempre nos mencionan que no hay un pronunciamiento de la federación o una comunicación no para poder sentarse a conversar y llegar a un acuerdo que sería lo más solomónico en esa situación. Bueno, las soluciones llegan luego del diálogo, ¿no? Claro. Planteado el diálogo, se plantean situaciones y se toman decisiones. Y ahí se puede lograr un consenso. Y en buena hora que haya varios operadores, pero que te aseguren de que van a cumplir. Claro. Como les repito, me parece que la forma en que trabajó este tema en la federación se equivocó. Es equivocada, está errada. Nosotros en algún momento se propuso que los clubes sean los que decidan qué camino seguir, porque tú no le puedes imponer a gente adulta lo que quieres hacer. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero ¿no? Estamos hablando la mayoría son empresas, los clubes, y ellos tienen el derecho a labrarse y a fijarse sus objetivos, ¿no? No todos tienen que tener el mismo objetivo. Por eso existe en la Constitución un tema que es la libertad contractual. Claro. Y la seguridad jurídica que tienes que tener al momento de suscribir contratos. Entonces, no podemos estar por encima de la Constitución. Las cosas, miren, cuando las cosas se imponen, salen mal. Creo que la política nos ha demostrado eso. Cuando quieres imponer, o cuando te crees que eres más fuerte que los demás,
y quieres imponer tus opiniones y tus decisiones, terminan rebotándote y reventándote en la cara. Creo que la intolerancia se debe dejar de lado y se debe dar paso al diálogo. Es cierto. Johnny, lo que nos toca vivir la semana pasada, los días anteriores respecto a la situación social del país, llegó a que se llegue un estado de emergencia social por 30 días, lo cual de inmediato Federación nos comunica, se posterga una semana el inicio del torneo, iba a ser en ese fin de semana de 14-15 de enero y se postergó para la semana venidera del 21. ¿Tú crees cómo va la situación desde el aspecto judicial, desde el aspecto de los operadores, desde la presión de la Federación, que va a comenzar esa semana, sería la 3 de enero el torneo, o ves que se va a seguir postergando? Yo creo que va a demorar un poco más. Okay. Porque como ya entraron al tema judicial, en el tema judicial cualquier cosa puede suceder. Y los tiempos son otros. Y los tiempos ya no los maneja la organización del torneo, sino los va a manejar la justicia. Claro. Porque de repente salen medidas cautelares a favor de unos o de otros, y finalmente no vamos a tener la certeza de que podamos iniciar en fecha cierta. Entonces creo que se va a postergar un poco, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta, por ejemplo, de lo primero el primer tema que estábamos conversando, esos 120 días de investigación, o sea, son 3 meses aprox, sino que es un... Hasta eso influye, ¿no? Porque sí. Tenemos el tema de la justicia civil y la justicia penal. Así es. Entonces dependemos de las decisiones que tomen en ese ámbito para saber a ciencia cierta cuándo vamos a iniciar el torneo. Desde cómo se da desde lo económico la situación actual de la Federación, sabemos que se perdió un ingreso grande al no ir al Mundial. Este año el escenario de que haya nuevamente clubes, y serían muchos más, mantenidos, subvencionados, apoyados o con préstamos por parte de la Federación, el término que se quiera, no se podría dar, porque serían más y tal vez el estado económico no es el mismo, Johnny. No, es inviable. Si la Federación tiene que tener un plan B para los 10 clubes. Ya. Me imagino que lo tienen. En todo caso, acuérdate también de que está el tema de los derechos de televisión de la selección. También. Que los ingresos totales por todo concepto, incluido publicidad, en la eliminatoria pasada, sumaban 38 millones y ahora se ha ofrecido solamente 23. Entonces ya comenzaron con 15 millones menos. Grande. Ahora vamos a ver este tema también de los derechos de selección y ahí vas sumando. Si a eso le agregas que la Federación tendría que tener más egresos, el problema es que no le está entrando el dinero. ¿No? Y eso es un problema grave, porque acuérdate que del 10% de los contratos, el 10% de los contratos va a la Federación. Entonces, si tú tienes una ¿eso se abona mensual, Johnny? 8, 9, ¿Perdón? ¿Eso se abona mensual? Sí, claro. Mensual. Entonces, si tú tienes un problema con 8 o 9, ya tienes 8 o 9 montos menos que ingresan van a ingresar mensualmente a partir de enero. Si ya no tenías, si antes habías vendido los derechos de televisión de la selección en 38 y ahora lo has vendido en 23, ya son 15 menos también. Y todo eso repercute en el tema administrativo. Por eso decía hace un rato, la Federación se debería de concentrar más en el trabajo de difundir el fútbol a nivel amateur y trabajar con las selecciones, más que estar perdiendo el tiempo en tratar de manejar la Liga 1 y la Liga 2. Quieren imitar un ejemplo en Chile o el modelo chileno. También es así. Los clubes se organizan y ellos manejan el torneo chileno y la Federación se dedica a otras cosas. En Ecuador es lo mismo. Y en Italia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, también. Entonces, en la MLS, por ejemplo, o ya sin ir muy lejos, en la Liga Mexicana. La Liga Mexicana es totalmente independiente de la Federación. Claro. La MLS es totalmente independiente de la Federación de Estados Unidos. Todos tienen su rol bien determinado, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Así es. Cuando tú quieres hacer mucho, de repente no tienes la capacidad para desarrollar todo. Entonces, y dejarle a los clubes que ellos tomen las decisiones con relación a su torneo y exigirles algunos criterios mínimos
para que pueda el fútbol profesional sostener el trabajo de las selecciones y no depender siempre de que a cuánto se vendió los derechos de televisión de la selección para que la selección trabaje. Porque estamos limitados, por eso que no vemos ni selecciones sub-17, ni selecciones sub-15, ni selecciones sub-20 haciendo giras, como hacen en Colombia, como hacen en Ecuador. Por eso que tú encuentras jugadores colombianos y ecuatorianos en Europa de 18, 19 años, sin haber debutado en su país, porque como las selecciones comenzaron a hacer giras, los comenzaron a ver y los comenzaron a contratar. Estamos años luz, todo por concentración de poder. Queremos concentrar el poder y manejar todo, que no se nos escape nada. Y creo que eso le está haciendo un daño terrible al fútbol. Claro. En todo caso, Johnny, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la intención, en este caso, el titular de la Federación Peruana de Fútbol, de intentar seguir por la senda de ir con este modelo que se ha comprobado, y tú muy bien lo has explicado, en diferentes ligas, en diferentes lugares, que no ha resultado, o sea, no ha tenido éxito? ¿Cuál es la intención de seguir en esta línea si no es lo recomendable para los clubes? Mira, yo creo que es el control, ¿no? El control absoluto del dinero y el control absoluto del tema político. Claro, porque el dinero te da fuerza política, ¿no? Entonces, tu futuro como directivo depende mucho de qué tan controlado tengas a los asambleístas. Y creo que pasa por eso, ¿no? Cuando tú tienes el control absoluto, eso es lo que está fallando acá. Se quiere tener el control absoluto y no se le da la libertad a los asambleístas para que realmente hagan un trabajo de desarrollo del fútbol desde las bases, ¿no? Las mismas departamentales. Los equipos de fútbol profesional deberían colaborar con las departamentales para que las departamentales realmente desarrollen un buen trabajo, no solamente depender o vivir de las transferencias de los jugadores aficionados, ¿no? Bien, continuamos en comunicación con Johnny Baldovino. Y Johnny, te repito, la consulta que te había hecho anteriormente era respecto a esta investigación, en caso de seguir avanzando, en caso de tener alcances, ¿puede generar que dé Lozano un paso al costado? Bueno, ya el paso al costado depende de él. Ya. Acá hay dos posibilidades. Da un paso al costado, o si la investigación sigue su curso y se genera una denuncia y se genera un proceso, eso va a ser más que complicado. Obviamente va a terminar mal, ¿no? Pero el tema, esperemos que termine, que acá lo único que importa es que no pierda el fútbol peruano. Claro. Porque la gente no se da cuenta, pero estos temas, estos problemas judiciales, nos pueden llevar a retroceder unos 15 o 20 años, incluso van a afectar el trabajo de la selección que comienza las eliminatorias en el mes de marzo. Porque Juan Reynoso ya tenía planificado hacer microciclos con los jugadores nacionales. Ahora va a tener que depender única y exclusivamente de los jugadores internacionales, y eso va a generar todo un problema, ¿no? Entonces esperemos que no llegara tanto y que la gente que esté involucrada en estos temas tome conciencia, deje el interés personal y sobreponga el interés común, que es el bien del fútbol peruano. Así es. Johnny, te agradecemos por estos minutos, gracias por conversar con nosotros, por comunicarte con nosotros hoy, y desde aquí te mandamos un abrazo, siempre es importante escucharte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Julián. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí sí lo teníamos a Johnny Baldovino, el asesor legal de SAFAF.